Bienvenidos. Para empezar en este ciclo de análisis y para cimentar la exactitud histórica que rivaliza, por supuesto, con aquellos que ven en este personaje como un ser prácticamente mitológico, que incluso muchos ahora eruditos, entre comillas, como los que nombraba anteriormente, niegan la existencia o la ponen en duda, pero de una forma sublime. Para comenzar y dejar en claro, debemos analizar el aspecto geopolítico. Por José, hijo menor de Jacob, que todos evidentemente conocen la historia y no la voy a relatar completa, descienden a Egipto. Para interiorizarnos en el contexto, José era un personaje evidentemente de buen pasar y acomodó a su familia en ciudades con territorios importantes para apacentar, para sembrar y para cosechar. Obviamente había una profecía pendiente de los 400 años, que fueron los que estuvieron el pueblo de Israel en la zona. El primer punto a debatir con estos analistas de palabras, porque si bien es cierto tienen una expertise con respecto a lo que significa cada palabra, pero no tienen un espíritu que analice o que englobe otras circunstancias. Ellos niegan o dicen no saber, y el no saber es como poner en duda el contexto. ¿Qué idioma es el que hablaba el pueblo de Israel? Según ellos, hasta esa altura no se puede saber si existía el hebreo o no. Yo discrepo con ellos porque ellos llegaron como grupo familiar, por lo tanto traían ya un idioma. Porque la pregunta de estos personajes es para poner en duda, por supuesto, no es una pregunta como para edificar, sino que es una pregunta que ellos hacen para destruir. Y lo voy a poner en el video, el trozo donde ellos lo preguntan. ¿En qué idioma le habló Dios a Moisés? Le habló en egipcio, en hebreo, porque ellos dicen que el hebreo no existía. Le habló en qué idioma, en qué lengua. Yo empiezo a cimentar el hecho de que ellos llegan, no son mudos, llegan hablando en su idioma, con sus familias, con su lengua. Tienen una forma de comunicarse, por supuesto, lingüística, que es evidentemente el hebreo. Ahora, en esos 400 años se multiplican, pero ellos siguen siendo hegemónicamente un grupo étnico conglomerado, no se diluyen dentro de Egipto. Negar que existiese una lengua de la cual desconociese Moisés, o desconociese Dios, o desconociese el pueblo, es difícil de aceptar en un análisis inicial. Bueno, considerando que pasaron estos 400 años y las cosas en 400 años, veámoslo en la actualidad, o sea, cómo han cambiado las cosas en los últimos 200 años solamente. ¿Cuánto creció Israel en esos 400 años? Pocos han dimensionado, por eso que yo cuando hablo tratan de reducir, en el caso de aceptarlo, ellos reducen el contingente israelí a un mínimo, como que son un grupito de fanáticos, pero es una masa considerable. O sea, 400 años es la oportunidad, y de hecho la oportunidad de crecer demográficamente, sin control demográfico, sin que haya una forma de controlar. Y eso al final de los 400 años es incluso la disposición del nuevos faraones, porque quizás cuántos faraones hubieron y las circunstancias fueron dándose como para que hubiese ese temor, porque de verdad que el pueblo de Israel o hebreo siempre ha sido un pueblo que tiene una posición o una disposición a ser, primero que nada, muy aglutinado, muy hegemónico, poco participativo, con algunas cosas
se puede haber contaminado con algunas religiosidades o ceremonias, pero más aún cuando se hace la exclusión genética o étnica de decir estos han crecido mucho, estos son demasiados y pueden el día tomarse el país, que es veámoslo objetivamente hoy día, o sea, ¿cuál es el miedo de los europeos? La pérdida de identidad por la inmensa migración que lleva solamente décadas. ¿Cuál es el peligro en América, donde han ingresado en algunos países 1 millón o 2 millones de inmigrantes, y siendo que han pasado solamente años? En 400 años pensemos qué pasaría con esos grupos étnicos, ya no diluyéndose dentro de una sociedad, sino que manteniendo una hegemonía particular de costumbres y de respetos ancestrales. Aunque sí debemos determinar 2 puntos en esos 400 años. Evidentemente también sí habían perdido a Dios. Y eso da que pensar, ¿eh? Al igual que en esta época, muchos israelitas, como el caso de las ovejas perdidas, han perdido su contacto divino. Y muchos israelitas hoy ni siquiera saben que son israelitas. Pero en cuanto a la relación con Dios, tampoco saben cuál es su Dios. Entonces existe como una doble lectura. No me quiero escapar del punto. Entonces llegamos a un punto donde pasan 400 años y el pueblo, bajo un edicto de Faraón, decide poner un drástico control de natalidad, que era eliminar a los varones recién nacidos. En ese periodo nace Moisés. Lo que podemos rescatar, porque existen, si bien es cierto, poca información, pero como ya dijimos, para aquel que tiene ojos abiertos y el espíritu atento, sabe analizar y leer entre líneas, cosa que los eruditos justamente no hacen porque son literales, se concentran demasiado en la letra, no ven la escritura como un espíritu, hay lo que se llamaría la inspiración, porque sí existe una cosa que aglutina la palabra, que pocos lo pueden, porque tú puedes analizarla literalmente, analizarla verbalmente, analizarla en forma lingüística, en forma literaria, en forma histórica. Se encierra solo en una forma de verla, obviamente que se te va a distorsionar porque lo estás haciendo sin espíritu. ¿Y dónde está ese espíritu? Ese espíritu normalmente estaría reducido a una palabra, que son la concordancia, que existe esa como vena o veta que escurre por entre los libros y se van mencionando unos a otros y van dejando vestigios y van dejando formas y van dejando conceptos y se van como eléctricamente tocando unos con otros y van formando un conjunto de información. No entenderlo y no captar esa energía ya es un problema electivo prácticamente. Bien, para no alargarme demasiado, tenemos en conclusión que existe una orden donde había que eliminar a estas criaturas. Claro, sobre todo la parte masculina, porque eso ya evita que exista una reproducción mayor. Bien, sabemos toda la historia de que a Moisés lo criaron 3 meses en su casa, o sea, en su familia, privadamente por supuesto, que fue puesto en una cesta calafateada, por supuesto, para que no ingresara el agua, y la pusieron en el Nilo. También entendemos que existe una historia donde la princesa ve esta cesta y al ver al niño, que la escritura dice que era hermoso, y debe haberlo sido, y seamos honestos, o sea, uno siempre que ve las criaturas de alguien, siempre dice que es lindo el niño, pero existen bebés hermosos y otros no tanto, y otros no definitivamente. Son bebés, ¿no? Pero como para que hayas llamado la atención, porque debemos ver entre líneas,
para que haya llamado la atención de una princesa de Egipto, debe haber sido un niño con un encanto de belleza muy grande. Ahora, entendemos que ella, por medio de la misma coincidencia, por decirlo así, manda a pedir una nodriza y es al final su propia madre. Aquí donde viene uno de los primeros análisis que hay que ver entre líneas, ¿no? Moisés, adoptado por la princesa, criado por su propia madre hebrea, y hace la mención importante que ella dice debe ser de los hebreos. Es obvio que al recogerlo del Nilo se da cuenta que la cesta está calafateada, o sea, está preparada como para que el niño se salve, y se da cuenta evidentemente que había un edicto que mandaba a eliminar a todas estas criaturas. Entonces ella sí hace la retórica, este niño debe ser de los hebreos. O sea, por lo tanto ella reconoce el grupo étnico como hebreo. Por lo tanto, cuando lo amamanta, digamos, su verdadera madre. Y aquí donde también volvemos a leer entre líneas, Moisés es educado como príncipe y leyendo la información limitada, pero en nuestro análisis siempre más profundo. Ser educado como príncipe significaba estudiar el idioma egipcio, aprender a leer y escribir en el idioma egipcio, aprender astrología, aprender quiromancia, aprender geopolítica, por supuesto a dirigir, estudiar estrategia. O sea, es una educación completísima y que piensen ustedes que abarca los primeros 40 años. O sea, pensemos en una persona, ¿no?, desde niño hasta los 40 años, tratado, vestido y vivido como príncipe. No es menor. Incluso hasta defensa personal. O sea, como dice, de tomo y lomo, un príncipe absoluto. Y para desmistificar también podemos notar que existe un texto en el libro de Hechos donde Esteban habla inspirado, y que conste inspirado antes de su muerte, donde nos dice en el capítulo 7 del libro de Hechos, el versículo 22, podemos ver que Esteban, que es el que está siendo en este momento expuesto a la muerte, en una inspiración divina y habiendo estudiado también profusamente porque tenía conocimiento de este personaje, dice, y fue enseñado a Moisés en toda sabiduría de los egipcios. Y ahí lo que digo yo, astronomía, política, estrategia, etcétera, que era un príncipe. Y no olvidemos que de niño hasta los 40 años. Pero aquí donde hay una cosa importante que echa por tierra eso de que era tartamudo, que lo encuentro. He visto películas donde se ve un verdadero jilguero de Moisés, un tipo todo flacuchento, roñoso, y más encima tartamudo, ¿no? Moisés era un tipo que dice, y era poderoso en sus palabras. Poderoso en sus... ¿Cómo va a ser poderoso un tartamudo? Poderoso en sus palabras. O sea, el hombre hablaba y todos se giraban a escucharlo porque tenía un tono de voz y una forma de expresarse con autoridad. Por eso, poderoso, power, poderoso. Y agrega algo más, y obras. O sea, poderoso en obras también. O sea, su presencia, más encima, él fue un niño hermoso, por lo tanto era un adulto hermoso. Era un tipo que de presencia se manejaba, o sea, de presencia se imponía, más encima como príncipe, seguramente caminando por los pasillos de las grandes obras arquitectónicas de Egipto. Se mostraba que era realmente de la realeza, un tipo imponente. Y en palabra y en obra, o sea, eso que quede claro, este texto es una persona que está enfrentando la muerte siendo inspirado por Jesucristo. Tenemos una imagen ya prehecha, ¿no es cierto?, de un personaje que recién a los 40 años decide, quizás porque Dios le toca el corazón, decide, como dice la Escritura también, volver a ver a sus hermanos.
Yo considero que debe haber sido Dios el que ha tocado su corazón, porque dice que le nació volver a ver a sus hermanos. Dice el 23, cuando hubo cumplido la edad de 40 años, ahí están los 40 primeros, porque dice, bueno, ¿cómo va a dividir 3 veces? Ahí está la primera división. Cuando hubo cumplido la edad de 40 años, y vuelve a seguir hablando de este hombre que está enfrentando la muerte inspirado por Cristo, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. En ese momento recibe el conocimiento, o siempre lo tuvo, y por como sucede muchas veces los seres humanos, que en ocasiones se olvidan de su familia o de sus raíces por una posición económica, posición material, porque en cierto modo algo también dentro de él hacía que gustase de eso. Y habla que le vino al corazón, o sea, le bajó el sentimiento patriótico, le carcomía, por ejemplo, quizás ver que sus hermanos eran azotados, algo extraño dentro de él, siendo que él tenía todas las comodidades y el poder, por último, de la inmunidad, y entender que sus hermanos, su pueblo, estaba siendo... Y se grafica en el versículo siguiente, dice, cuando 24, y al ver que uno era maltratado, lo defendió, e hiriendo al egipcio, vengó al oprimido. Como símbolo, yo pienso que esto más que, o sea, esto no, innegablemente sucedió, lo dice el testimonio de una persona, vuelvo a insistir, inspirada en Jesucristo. Inspirada, y la inspiración es espiritual, la inspiración llega de la misma forma como Dios me inspira para hacer estos temas. Inspira siempre, la inspiración ha sido para profetas, ha sido para escritores, ha sido para analistas, pero analistas con amor a la escritura, no con la intencionalidad de destruir la escritura. En este caso, él siente esa lógica, amor hacia su... Porque eso es amor, o sea, defender es lealtad, es algo espiritual prácticamente, de sentir que la cosa no está bien, que el asunto requiere ya una intervención. Por análisis posteriores, era poderoso en cuanto, como él mismo lo dice acá, el inspirado Esteban, era poderoso en sus obras, o sea, todo lo que él hacía era un tipo fornido, firme, sólido. Pescó al pobre soldado egipcio y lo dejó hecho un cubo. Y eso uno en ocasiones también ahí hay una lección que se aprende ya, y están destinadas las cosas. Se puede agregar el otro texto que nos apoya en sacar información de la historia de Moisés. En el capítulo 11 de Hebreos, el versículo 23 dice, por la fe Moisés cuando nació fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso, o sea, como tragicómico, o sea, si no hubiese sido hermoso no se salva, porque le vieron niño hermoso, eso es lo que yo estaba recién asegurando, o sea, eso es ver más allá de la escritura y entender más allá de la escritura. Fue ese mismo hecho que hizo que la princesa se enterneciera con él, porque, como dice, la apariencia física es importante en algunas circunstancias históricas, porque si hubiese sido distinto quizás no, bueno, no tendríamos nada de él. Entonces, cuando nació fue escondido por sus padres por 3 meses porque le vieron niño hermoso y no temieron al decreto. ¿Cómo vamos a matar a esta criatura? Por la fe Moisés, aquí es donde viene el detalle, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. ¿Qué es llamado ya grande? Claro, tenía 40 años. Y quizás era el momento en que él empieza a conjugar la lealtad a su pueblo o asumir definitivamente una nacionalidad que no le correspondía o que no sentía realmente, a pesar de haber sido formado en ella. Y dice, escogió antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Sí, porque no olvidemos también que en este concepto podemos mirar entre líneas que ser príncipe de Egipto significaba una serie de placeres legítimos. El hecho de, por ejemplo, tener muchas mujeres, de algunas esclavas,
de participar en fiestas, porque en él todavía no había ninguna relación religiosa en él. No olvidemos que a esta altura del juego, a él solamente lo enganchaba el acto genético, o sea, el acto de ver que su pueblo, su gente, sus raíces estaban sufriendo. Él ya se sentía prácticamente el bichito inquieto de qué hago por mi pueblo, qué hago para evitar esta opresión, evitar esta esclavitud. La esclavitud de su pueblo, no de él, pues él no le correspondía a eso, pero el punto de quiebre es en el momento en que él mata a ese egipcio. Porque de hecho se filtra la noticia. Sabemos que después pasó un tiempo de eso y él ya se va cada vez acercando más a un roce social con estos egipcios y uno le enrostra que era Vox Populi que había muerto a un egipcio. Entonces también acá nos dice que escoge, claro, escoge empezar, y este comentario escoge, se refiere antes de la muerte del egipcio. En ese momento él escoge acercarse a su pueblo y por eso interviene en el abuso de un egipcio respecto a su hermano, de sus hermanos, dice el versículo 26, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó Egipto no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Aquí podemos sacar en conclusión otras cosas más. Sabían por su madre, por su familia, por sus hermanos, porque ya él empezó a hacer quizás un círculo social al empezar a visitar a sus hermanos. Y cuando digo hermanos, se da por entendido de que ya él entiende de quién es hijo, quiénes son sus parientes, y él entiende que empieza a empaparse de la historia que le reproducen, que no es muy amplia, pero sí es suficiente como para entender de que ellos son hijos de Jacob y por lo tanto hijos de Israel y que conforman un pueblo donde el patriarca Israel tenía un Dios y quizás por actitudes, por maldades, ese Dios no está presente, pero sí existe. ¿Qué es lo que hace dudar a estos analistas? O sea, ¿cómo puede permitir que mucha gente en este mundo no cree? Porque dice cómo Dios puede permitir que su pueblo sufra, como el caso del Holocausto en Alemania. Cómo Dios puede permitir que mueran en un campo de concentración millones de israelitas. Es como para pensarlo, ¿no es cierto? En ese momento él decide salir de Egipto y dejar atrás, porque ya es opcional. O sea, he analizado ese fenómeno, que viene el efecto de la inducción. ¿Y cuál es ese efecto? Que el hombre en sí reaccionario. Entonces el hombre a lo que me refiero que va haciendo en ocasiones que parecieran decisiones personales, pero no lo son tanto. El hecho de primero haberse empezado a... Porque no va a faltar en este mundo el que diría, pero ¿cómo dejó toda esa prosperidad? Es un héroe, ¿no? Las circunstancias de haber dado muerte a un egipcio. Podemos ver incluso que podría haber sido incluso un hoops, o sea, casi accidental, lo matemos. Pero ya está hecho, ¿qué se puede hacer? Él voluntariamente decidió acercarse a su pueblo, pero la fuerza mayor lo impulsa a irse. Y eso ya no es tan heroico. En ocasiones nosotros hacemos cosas o nos vemos involucrados en circunstancias que no son tan heroicas, como el caso, volviendo un poco atrás, el caso José. No se fue a prisión voluntariamente, fueron las circunstancias. Claro, es heroico al final, pero las circunstancias empujan a las personas en un destino. Tenía que suceder eso para dar paso al trayecto histórico. Que en ocasiones nos suceden cosas desagradables que hacen que las personas tengan un quiebre de vida, pero absoluto. Porque pensemos que por ese acto delictual, porque es un homicidio, él pasa de príncipe a ser un delincuente. Claro, porque encerraba, si hubiese muerto como príncipe de Egipto, hubiese muerto, no sé, a un etíope, a un cananeo, a un CBC o a cualquier otro. Incluso
al mismo egipcio, pero no en defensa de sus raíces, es distinto, porque bueno, ya mató un príncipe, mató a un personaje, no importa, no importa. Pero como había una vinculación que significaba para el gobierno de Egipto, en ciernes, si aceptaban y toleraban ese homicidio, él se transformaba en un libertador. Es bien complejo el asunto. Pero eso fue un error que marca su vida. Y lógicamente lo hace desviarse, porque quedarse era morir, porque había una relación con haber defendido a un grupo étnico que era mal mirado por lo peligroso que podía ser. Y como Dios maneja las cosas, como dice, los misterios de las decisiones de Dios, dice, ¿por qué me pasó esto? Imagínense, pónganse en el caso como dice, uy, perdí todo lo que tenía porque fui a defender a ese hombre para que no lo golpearan y ahora, claro, tiene que haber en algún momento repelado, pero ya estaba hecho. Pues de todo era un hombre, era un guerrero internamente también. Así ya dijo, bueno, me voy, no. Y ahí pasamos al segundo ciclo de los 40 años. Sumergirse en las Sagradas Escrituras es algo divino, supremo, magnífico, exquisito. Exquisito. Yo cuando floto en esa marea, en esa agua divina del conocimiento, es maravilloso. Yo espero que, al igual que yo, se gocen con este conocimiento. Entonces damos por cerrado el primer ciclo de 40 años de un Moisés grande, hermoso, poderoso, y poderoso en la palabra, nunca tartamudo, y también que está un poco confundido porque igual es un quiebre importante de perderlo todo, ¿eh? Por un pueblo que ya él no mira con mucha, por supuesto, ancestralmente lo mira con simpatía, pero particularmente no, porque de hecho el hecho de que le hayan enrostrado y no hayan mostrado solidaridad por el acto que él hizo, sino que lo invirtieron en una acusación, demuestra que existe gente mala clase que en ocasiones uno salva y no agradece. Él se va de Egipto con un conflicto mental de saber si había hecho o no lo correcto. Familiarmente creo que sí, familiarmente por su madre, sus hermanos y gran cantidad de parientes que tenía, porque aún así todavía se mantenían, eso también quiero dejar claro antes de terminar, que se mantenían las familias dentro de todo lo que era la masa de esclavos, se mantenía la segmentación tribal. O sea, él pertenecía a la tribu de Leví y no era un desorden de que estaban casados los de Leví con los de Judá y los de Judá con Dan y de Dan con Rubén, no. Cada grupo se mantuvo en esos 400 años con una segmentación bien controlada divinamente. Ahí es donde se ve la mano de Dios. Entonces cuando Él interviene, claro, cuando se ve como el hebreo se ve genérico, pero Él es un levita. Y ya sabemos que el levita ya estaba predestinado para ser príncipe en el otro sector ahora, en el sector divino. Ser el príncipe en el templo de resaltar. A todo esto, por supuesto, Moisés no lo sabía. Él solamente defendió a alguien de su raza y le pagaron mal por haberlo hecho y eso le cambió su vida. Porque no se fue, claro, Pablo, inspirado en Hebreos, dice, él decidió y miró a Cristo. O sea, después puedo haberlo entendido, pero en ese momento él, no olvidemos que no conoce ni el nombre de Dios, o sea, no entiende nada. Él sabe perfectamente que está saliendo de Egipto por haber muerto a un egipcio en defensa de uno de los suyos, que lo hacía ahora ser como un peligro
como dicen la justicia, un peligro para la sociedad, un peligro para el sistema egipcio. Por lo tanto, si se quedaba, lo mataba. Eso es toda la verdad. De ahí después nos podemos poner soñadores. Y decir esas palabras inspiradas de Pablo, claro, al final, cuando uno mira la retrospectiva y Dios lo ha hecho pasar por lugares difíciles, donde han habido coyunturas firmes y han quebrado la vida y han cambiado absolutamente la dirección que uno llevaba, uno desde en la retrospectiva puede decir, sí, miré al invisible y seguir la ruta, pero en el momento no. En el momento uno es manejado por el invisible. Bien, espero que Dios les bendiga y que este conocimiento les haga empezar a ver distinto el asunto. Y créanme que en la segunda parte nos vamos a encontrar con mayores y mejores sorpresas. Bendiciones y será hasta la próxima. Así que realmente no sabemos nada de este famoso nombre. Cuando Moisés le preguntó a este individuo cómo es que se pronuncia, el idioma hebreo no existía aún. Y entonces, cuando Moisés le hace esta pregunta a Yahvé, ¿en qué idioma se pronunció este nombre? Pues no lo sabemos. Lo pudo haber pronunciado en idioma egipcio. O si Yahvé provino de otras civilizaciones, él podría haberlo dicho en su propio idioma. Así que no sabemos nada. No sabemos en qué idioma fue escrito. No sabemos cómo fue dicho. No sabemos cómo fue pronunciado. ¿Y por qué? Porque este se escribió varios siglos después de que se pronunciara. Se escribió sin vocales. Y las vocales se insertaron muchos siglos después, entre el siglo VI y el IX después de Cristo. Según algunos eruditos rabinos, el nombre podría ser simplemente una interjección y significar «es él». Esa es la expresión que usaron cuando lo vieron llegar. Y, por lo tanto, éste les pudo haber dicho, «Muy bien, recordadme así». Entonces, en realidad, no sabemos lo que significa Yahvé. Entonces, como no sabemos lo que significa Yahvé, lo mejor es que no lo traduzcamos.